Prende la luz. Prende la luz. ¡Mamá! ¿Y mi familia? ¿Dónde está? Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Por fin estamos de vuelta, ya regresé a grabar estos episodios. Tenía tiempo que quería grabar, pero como que no hallaba mi voz en estos días. Siento que ahorita por la cuarentena y todas las cosas que están pasando, pues todas las iglesias están forzadas a transmitir en vivo, a transmitir por Facebook Live, por YouTube, y entonces veo tanta propuesta que sentía que mi voz no hacía falta en las redes o que no hacía falta en internet, pero platicando con mi club de fans, que incluye a mi esposa y a mi mamá y a mí, pues decidimos que tal vez era tiempo de grabar algo. Si a ustedes les gusta ese tipo de cosas, si lo disfrutan, si de algo les sirve, pues les agradezco y les invito a que me dejen saber para saber si grabo más o ya le paramos, pero en fin, pues creo que como todos estamos forzados a estar en casa, algunos sí estamos trabajando, en mi caso yo sí estoy trabajando todavía, pero pues no me gusta estar afuera, no sé, siento la paranoia de que todo el mundo ya tocó las cosas infectadas y todo el mundo tose y todo el mundo estornuda y me da mucho miedo enfermarme, entonces, bueno, si estamos en casa, entonces aprovechemos el tiempo y ojalá y este podcast les pueda servir de algo. Saben, viendo todo lo que está pasando, quiero compartirles como siempre un versículo y que platiquemos un poquito al respecto de ello. Viendo lo que está pasando, se escucha mucho acerca del fin del mundo, se acerca de las señales y por eso me gustó como introducción la canción de Marino y el grito tan emblemático de mamá. Ah, Pensando en todo eso, quiero admitir que yo no soy un experto en escatología, quiero admitir que no soy un experto en las cosas venideras ni del futuro y también soy sincero de que no es un tema que me gusta estudiar mucho, como todos quiero aprender lo más que se pueda y entenderlo, pero no es algo que disfruto tanto, entonces por eso les decía que no encontraba mi voz, porque no hay mucho que yo pueda aportar al tema en cuanto a decirles esta señal es tal y esta señal se cumplió así y en 1900 tal y no es lo que quiero hacer, pero basado en ese tema, basado en lo que está pasando, sí quiero compartir con ustedes algo que ha estado en mi mente. Y eso es de lo que quisiera compartir con ustedes este podcast. Lo que se me viene a la mente es lo que está en Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Entonces, estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, y obviamente estaba hablando de Juan el Bautista. Hace algunos meses, cuando todavía se podía salir y cuando todavía podíamos ir a conciertos, me tocó estar en un concierto donde cantaban una canción, precisamente hablaba de Juan el Bautista y hablando de que debemos de preparar el camino al rey, porque el rey ya viene. Y la idea de que Juan en su tiempo lo que estaba haciendo era utilizar sus recursos, su voz, su persona, quien él era, solamente con el propósito de preparar el camino al que había de venir. Pienso mucho en el cristianismo y en mi forma de ver la vida ahora. Y con todas las cosas que están pasando, que no podemos decir que es otra cosa más que las señales ya de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y en vez de agregarles
información que yo pudiera tener de esta al día, esta al fecha, pasará esto, pasará el otro. Lo que me quiero enfocar y la cosa que yo quiero compartir con ustedes es: utilicemos lo que somos, lo que tenemos, solamente para preparar el camino al que ha de venir. Y platicando con amigos y familiares, siento que es un tiempo correcto de prepararnos a nosotros mismos, preparar el camino y anunciarle a la gente del Rey que viene. Este tiempo nos llama a mirar la Biblia, a mirar todas estas cosas y decir, pues todo esto es cierto y se está cumpliendo. El Señor está por entrar y nosotros, como sus representantes, tenemos la tarea de estar preparando el camino. En el ministerio de Juan el Bautista, hizo tanto ruido que la gente iba a preguntarle, bueno, ¿y tú quién eres? Y él les dice, no, eso no es lo importante, no es importante quién soy yo, lo importante es el que viene después de mí. Y ahorita, cuando uno abre el Facebook, cuando uno abre Instagram, que yo sé que la mayoría de los que escuchan este podcast no tienen redes sociales, yo sé que eso no pasa. Yo sé que no la pasamos leyendo la Biblia, pero los que de vez en cuando agarramos el internet, te das cuenta de que hay tanta información y hay tantas cosas que nos llenan la cabeza y hay mucho ruido. Siento que toda la gente está hablando y gritando y diciendo que esto que está pasando es por castigo divino, que esto que está pasando es porque a China se le escapó un arma y hay tanta información, hay tantas recetas de que un té con limón te va a curar del coronavirus y hay tantas cosas como decir de que si dejas conectada tu tableta te va a pegar coronavirus. En fin, hay tanto ruido que es difícil encontrar una voz que sea correcta, una voz que tenga algo que decir. Y entonces mi invitación hacia nosotros es: ¿qué es nuestra voz en este tiempo? Estamos preparando el camino para Dios, estamos siendo verdaderos representantes de Él, diciéndole a la gente quién ha de venir, o estamos solamente gritando y estamos solamente haciendo ruido. Y hay una frase que me impactó mucho, se me hizo muy poderosa, y dice: la forma en la que evangelizamos públicamente nos representa. Otra vez, pero sin trabarme. La forma en la que evangelizamos públicamente nos representa. En todo este ruido, en todas esas cosas que está pasando, ¿cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cuál es nuestra forma de representar al Rey que está a punto de venir? Yo tengo que ser bien sincero, cuando yo era niño y empezaban a hablar de esos temas, yo sentía como película de terror, como que empezaba el órgano a tocar o el teclado, y sentía un miedo bien grande porque era el final de los tiempos. Y mi miedo era al quedarme. Y entonces la forma en la que a mí se me enseñaba, la forma en la que a mí se me hablaba del fin de los tiempos era de que o te apuras o te quedas, así como cuando vas a salir de la casa y dices, hey, ponte los tenis o aquí te vamos a dejar. Y entonces, esa forma de representar a Dios, ¿será la correcta? No estoy diciendo que yo tengo la respuesta correcta, ni estoy diciendo que no es válido, solamente hago la pregunta: ¿será la forma correcta? Y me llama la atención pensar en lo que dice el proverbista con mucha razón cuando dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestra lengua, nuestra voz, y sobre todo en este tiempo lo que decimos, lo que publicamos, cómo actuamos, tiene el poder de traer vida o de traer muerte, de traer paz o de traer tristeza, de traer gozo o de traer miedo. Y entonces pregunto, ¿cómo es nuestra voz? ¿Cómo estamos preparando el camino al que ha de venir? ¿Lo estaré representando de forma correcta? Y repito, no sé si tal vez yo soy el que está equivocado y sí debemos de asustar a toda la gente diciéndoles que 1, 2, 3 por mí, o si no se quedan. Pero siento yo que el Rey que viene es un Rey que viene a traer algo totalmente distinto a este mundo. Y entonces, si la respuesta natural del mundo al saber que terminan los tiempos es miedo, siento que entonces el Rey que viene con paz. Si la respuesta natural en este mundo es sentir pánico, siento que nuestra forma de hablar y representar a Dios debe ser una forma
que traiga paz a las personas. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Me encanta, como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y cuál es el anuncio? La noticia más maravillosa que puede escuchar este mundo, que aunque fue despreciado y desechado entre los hombres, nuestro Dios es un varón de dolores, experimentado en quebranto, que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que le tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero eso lo hizo porque con el castigo tuvo la oportunidad de darnos nuestra paz. Y entonces, ¿cómo estamos representando este mensaje? Obviamente no quiero esconder a nadie lo que va a pasar si alguien se va a una eternidad sin Dios, pero la gente no debe llegar a Dios por miedo a quedarse. La gente no debe acercarse a Dios porque tembló en el paso. La gente no debe acercarse a Dios porque se acabó el papel de baño en el Walmart. Bueno, igual sí va. La gente debe de acercarse a Dios por quien Él es, por las promesas que Él da, por quien Él es, por el acto más maravilloso del mundo que es que Él en una cruz pagó por nuestros pecados. Y entonces vuelvo a la pregunta: ¿cómo estamos representando y preparando el camino al Rey? Estos días de cuarentena, estas semanas o días que vas a pasar sin poderte reunir, sin poder ir al mall o al Ross o no sé, o al centro. ¿Cómo estamos representando? ¿Cómo estamos preparando el camino? Veo mucha gente asustada y como no asustarse, ¿no? Si se están cumpliendo una tras otra, y como que este año empezó con todo, la verdad, este año sí se dejó de venir con todo. Pero encuentro en la Biblia que la respuesta de uno como cristiano no debe ser asustarse, sino debe ser mensajeros de paz. Filipenses 4 dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Dice el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego viene la parte que me gusta mucho en el versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando escuchas las noticias, cuando ves hablar a Trump, cuando ves hablar a AMLO en las mañanas, cuando escuchas todas esas cosas, cuando te inundas de información en internet, ¿en qué piensas? ¿En qué está ocupado tu mente? ¿Qué le está robando espacio en tu cabeza? Porque la Biblia nos enseña que incluso en este tiempo, hablando a los filipenses, Pablo les dice: el Señor está cerca, pero para nada estén preocupados, sino entre ustedes digan las peticiones que tienen, digan las necesidades que hay, en todo ruego, en oración y con acción de gracias. Y entonces, cuando eso pasa entre nosotros, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Cuando nosotros sabemos que Él está cerca y entregamos nuestra vida a Él, estamos confiados en Él, pase lo que pase, una paz que sobrepasa todo entendimiento, aun y cuando
todo está señalando que este mundo llega a su fin, aún y cuando las cosas se están cumpliendo, aún y cuando hay amenazas de bomba, aún y cuando está el coronavirus, aún y cuando me estornuden en la cara. Nada de eso me debe de preocupar, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, por eso mismo, les dice Pablo, solamente piensen en aquello que vale la pena. Si algo es bueno, si algo es honesto, si algo es puro, si algo es amable, que eso sea lo que ocupe su mente. Pero, ¿qué ocupa nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es en lo que estamos nosotros dándole vueltas en nuestra cabeza? Y pregunto, ¿esa será la forma correcta de preparar el camino al que ha de venir? Pensando en que se nos va a acabar el arroz, pensando en que ya no hay wipes, pensando en que no hay Lysol, pensando en que no hay cloro. Esa será la verdadera forma de nosotros guardar nuestro pensamiento en Él. Pensando que mucha gente está sin trabajo, pensando que hay gente que está enferma. Todo eso son cosas que duelen y son cosas que verdaderamente nos preocupan, pero la Biblia nos invita a solamente pensar en aquello que vale la pena. Y tal vez estoy siendo egoísta porque tal vez alguien que ustedes conocen está enfermo, tal vez alguien que ustedes conocen ha pasado por un momento difícil ahora que se quedó sin trabajo. Y no estoy diciendo que es fácil, pero sí es nuestra tarea pensar solamente en aquello que es digno. Bueno, decía mi abuelita, pues ¿en qué Dios hemos confiado? Si estamos preocupados es porque no conocemos al verdadero Dios. Si estamos asustados es porque no creemos en un Dios todopoderoso. Si estamos angustiados es porque no creemos que Él verdaderamente tiene el control de todas las cosas. Nuestro Dios es digno de ocupar nuestro pensamiento todo el tiempo. Y entonces dice Pablo, cuando esto se cumple, entonces el versículo 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y veiste y vistes en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Siento que en nosotros como pueblo cristiano debe dejar de existir el miedo al tiempo final. Debe dejar de existir el miedo al fin del mundo, al fin de los tiempos, sino que el miedo no sea el que sea dueño de nuestra vida, sino la paz de Dios sea la que sea dueña de nuestra vida. Que no pensemos en todas las cosas malas que pueden pasar cuando salgo de casa, sino que solamente me enfoque en las cosas buenas. Incluso si estoy enfermo, incluso si perdí trabajo, incluso si nada se ve bien, sí tengo algo bueno en qué pensar. Y eso es que Cristo en una cruz pagó por mis pecados. Incluso si en esta vida tengo que partir, voy a pasar una eternidad al lado de Rey de Reyes, Señor de Señores, al lado de Jesús. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo esperen, como un ladrón por la noche. Cuando la gente diga, ay, paz y tranquilidad, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Pero nosotros los llamamos a preparar el camino, dice el versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son la luz y el día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos de dormir como los otros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, cubrirnos como con un casco, con la esperanza de salvación, porque el día no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, para que ya sea que si seguimos despiertos o que dormamos como en el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él. Por eso el versículo 11 dice, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal y como yo lo he estado haciendo. Cada vez que hablaban de los tiempos finales, no era una cuestión de miedo, no era cuestión de pánico, sino era algo para animarse. Ahora, yo creo que Dios dejó los sentimientos como algo bueno. Y si nosotros somos capaces de sentir miedo, siento que eso es una respuesta buena, porque el miedo nos alerta que algo no está bien.
Cuando uno anda caminando por la calle y sientes miedo, es el mismo cuerpo diciéndote, oye, algo aquí no está bien. Cuando uno entra, cuando se puede, cuando uno entra a las tiendas y entonces empiezas a ver todo lo que cuestan las cosas y empiezas a sentir miedo, es el cuerpo diciéndote, oye, algo aquí no está bien, está todo muy caro. Entonces, esas respuestas creo que pueden ser buenas en cuanto al cristianismo, de si en estos tiempos tú de veras sientes miedo, que es válido, si de veras te asusta saber que los tiempos se acaban, que Cristo viene pronto, utiliza eso como algo bueno para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo que me está provocando el miedo? Utilízalo como una respuesta de alerta y decir, todavía hay tiempo, todavía se puede acercarse uno a Dios. Todavía hay la oportunidad de conocerle más, de enamorarnos de Él, no por el hecho de pasar de panzazo y no quedarme aquí cuando sea la gran tribulación, sino por el hecho de pasar una eternidad con aquel que me creó. Entonces, que esa sea nuestro hablar. ¿Cómo vamos a presentar el Evangelio? No como algo de miedo, no como algo de pánico, sino como las mejores noticias para el mundo. Que nosotros podamos tener paz en medio de cualquier situación, porque nuestro Rey ya viene. Que incluso si en esta tierra padecí de muchas cosas y no tuve muchas cosas, no importa, porque el Rey ya viene. Que si incluso me enfermo y mi cuerpo se desgasta y me toca pasar esta horrible enfermedad, no importa, porque el Rey ya viene. Preparemos el camino, seamos testigos verdaderos de que el Señor pronto viene. Me gustó mucho como lo dice un predicador, dice, nosotros no podemos llegar con el Evangelio como esperando que sea un rayo de golpe que ilumina todo el cielo, sino que Dios nos creó a cada uno de nosotros como una estrella, como un relámpago, un destello, como un destello, que cuando nosotros encendemos cada uno nuestra luz, podemos entonces traer claridad a este mundo. No será un golpe, no será un miedo, no será un terremoto, no será un coronavirus lo que hará que todo el mundo vuelva a Cristo. Lo que hará que la gente voltee a ver a Cristo es que tú y yo seamos esas luces que estamos en el mundo alumbrando para que otros puedan verlo a Él. Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Cada uno donde estemos como destellos, alumbremos para que en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de pánico y de miedo, la gente pueda escuchar, pueda ver la luz, pueda escuchar el verdadero evangelio. Y entonces continúa el versículo 15, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así nosotros seamos lumbreras preparando el camino a Dios, no con miedo, no con pánico, no con amenazas de que se te acaban los días, sino como luz que aclara, como luz que trae esperanza, como luz que señala el camino correcto. Necesitamos testificar para que otros conozcan de Él. En Romanos nos invita, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. En este momento, si tienes la oportunidad, mírate los pies y mira nomás qué chulada de pies, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tengo una prima que es misionera y ha de tener los pies bien bonitos, porque andan allá anunciando la paz porque son enviados. Por último, 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
No tengamos miedo, no entremos en pánico, no nos asustemos. Esta es una buena noticia. El Rey ya viene. No pasaremos más sufrimiento, no habrá más dolor, sino que el Rey viene por nosotros. Seremos levantados, seremos arrebatados con Él y después Él vendrá. Será la segunda venida. En todos estos tiempos, en todas las cosas que pasan, la respuesta siempre es buscar más a Dios. Si tienes miedo, si estás preocupado, si estás alertado, aprovecha este tiempo. Todavía hay oportunidad de acercarte a Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta en todo esto? Bueno, ya lo dije y como siempre nos despedimos, la respuesta siempre, siempre es buscar más a Dios.